cristiana. Pero todo eso era una fantasía cristiana, ya que, de hecho, el paganismo seguía muy vivo. ¿Cuál es el significado exacto de la palabra pagano? La verdad es que es un término despectivo creado por los cristianos. Significa literalmente pueblerino. Utilizaron esta palabra para implicar que estas personas que habían construido las pirámides, que nos habían dado las obras de Eurípides y Sófocles y los escritos de Platón, eran gente primitiva, supersticiosa y sin ningún valor moral. ¿Qué hizo cambiar tu opinión sobre el paganismo? Tuvo mucho que ver con mis estudios sobre la espiritualidad y el descubrimiento de la riquísima filosofía mística que hay en el corazón de esta. Esta filosofía es el origen de muchas de las características de las que hoy en día consideramos la cultura occidental, en una forma espiritual que no tenía nada que ver con el primitivismo. De hecho, se trata de una cultura muy sofisticada. Las catacumbas. Estas imágenes parecen típicamente cristianas, pero este buen pastor no es otro sino el dios redentor Atis, de Oriente Medio. Por mucho que el mensaje cristiano, amar a tu enemigo, nos parezca revolucionario, y aunque se distancie mucho de la tradición judaica de ojo por ojo y diente por diente, dentro de la filosofía pagana encontramos sentimientos tales como que el destino del filósofo es el de acabar azotado como un asno, y que hay que amar a todo aquel que nos haga daño, que hay que ser un hermano y un padre para toda la humanidad. Yo, al igual que cualquier otra persona que haya crecido dentro de esta cultura, fui educado para hacer una distinción clara entre el monoteísmo y el politeísmo, poniendo, como no, el monoteísmo siempre por encima. Pero con el tiempo mi opinión ha cambiado por completo, porque una de las ideas fundamentales del politeísmo pagano es una sensación omnipresente de unidad. Hay un Dios, una unidad que está más allá de la propia idea de Dios. Este es el Ser Supremo, al que podemos aproximarnos a través de muchas máscaras. El motivo por el que es la unidad impersonal es porque un solo rostro jamás será capaz de reflejar la gloria de esta unidad. Un ejemplo, la India, una tierra de miles de dioses y diosas. Pero como nos diría cualquier hinduista, todos estos son meramente aspectos distintos de la misma entidad. Son expresiones distintas de una unidad universal, divina, ilimitada e incomprensible para cualquier mortal. El problema con el monoteísmo es que nos hace pensar que las cosas han ocurrido de una sola manera. Se glorifica a un personaje en particular, como si éste fuera capaz de resumir la divinidad. Es algo muy extendido dentro de nuestra cultura. Jehová, el dios tribal judío, es una de las muchas caras de Dios, aunque también podríamos decir que era una de las muchas maneras con las que las personas de la época se relacionaban con la divinidad. Hasta que alguien dijo, no, este es el auténtico rostro de Dios. Esta es una de las maneras a través de las cuales la cristiandad se convirtió en una religión autoritaria. Por contraste, normalmente el paganismo es una forma de culto espiritual de lo más permisivo. Siempre promueve la diversidad porque sabe que aquello que pretende expresar no puede ser expresado de una manera corriente, ya que no tiene características tangibles. Realmente se trata de un concepto místico. Pero no se trata de una cuestión de politeísmo o monoteísmo. Lo más importante es su entendimiento de la religión. ¿Qué explicación utilizaban los antiguos para dar sentido al misterio? Apenas quedan testimonios hoy en día, pero parece ser que muchas de sus ideas también fueron expresadas por Platón. El hombre, según decía Platón, es como una persona dentro de una caverna, atada e incapaz de ver nada más allá de lo que contemplan sus ojos, sombras indefinidas sobre el muro. Sombras que tan solo son el reflejo del mundo real que pasa por detrás de él. El hombre, incapaz de darse la vuelta y cegado ante el auténtico mundo divino, sigue contemplando el mundo que hay ante sus ojos, creyendo que ahí se encuentra la verdad, convencido de que esta es la única realidad que existe. Las religiones antiguas eran maneras de aprender a llegar hasta ese mundo verdadero y divino. Las religiones místicas siempre buscan la transformación.
Ese es el concepto base. Pretendían transformarse para ver la verdadera realidad, la esencia, lo que ellos llamaban la gnosis. Todas las religiones místicas tenían un exterior esotérico colmado de misterios e incógnitas, pero también tenían misterios interiores, enseñanzas de talante místico sobre la transformación del ser. Todos los misterios exteriores estaban ahí por una sola razón. Era algo que estaba disponible para todo el mundo. Pero mientras tanto, otros vieron una realidad mística mucho más profunda bajo la superficie de esta historia. Para ellos, la historia era simplemente una alegoría que no hablaba solamente de Dios, sino también sobre ellos mismos. Se trataba de un mensaje más profundo que les ayudaba a comprender el misterio de la vida y a enfrentarse a la inevitable realidad de la muerte. Todas las vertientes religiosas se encuentran situadas en dos extremos muy concretos. Por un lado tenemos las que tienen una concepción fundamentalista y por otro tenemos a los gnósticos o místicos. Pero los gnósticos o místicos, los filósofos paganos, también están atacando a sus propias facciones literales o fundamentalistas. Facciones que creen que el culto literal a un ídolo es algo maravilloso. Los místicos dicen que no han entendido de qué va la historia. En conclusión, existía un entendimiento esencialmente místico sobre el milagro y los misterios de la vida. El lenguaje con el que éste se expresaba variaba mucho. Una de las maneras en las que se difundía el mensaje era a través de la alegoría, un lenguaje mítico y a través de historias. Uno de los mitos más importantes para entender la tradición cristiana es el mito del Hijo de Dios, y este realmente tiene sus orígenes en los egipcios y Osiris. Este mito lo encontramos más tarde reflejado en figuras como Dionisio de Grecia, Adonis, Mitra y todos esos. El número es bastante alto. Podemos decir que este proceso se sigue desarrollando de esta misma manera hasta el siglo I, cuando los judíos hicieron exactamente lo mismo y cogieron su figura mítica, el Mesías, Josué o Jesús, para transformarlo en esta especie de Dios hombre que muere y resucita. Jesús de Nazaret, a ojos de sus compañeros, era un hombre que hablaba de las verdades de la vida. ¿Eran estos compañeros gnósticos, místicos que enmarcaron tanto su vida como su muerte dentro de una alegoría gnóstica? ¿Se convirtió Jesús en el símbolo que utilizarían para dar a conocer un mensaje oculto mucho más profundo? Es un personaje dentro de una alegoría que nos cuenta que todos podemos experimentar la transformación tras ser iniciados. Una vez ocurrido esto, podemos obtener la gnosis, la sabiduría, el estado místico de iluminación. Toda esta ideología mística era de lo más común en la antigüedad. Es el talante intelectual que preponderaba en la época. Ahora, 2000 años después, el paganismo ha sido virtualmente eliminado por completo, al igual que el gnosticismo. Y la única opción que nos queda es la cristiandad con su versión oficial de los hechos. Desde esa perspectiva actual, la cristiandad nos puede parecer algo muy novedoso para su época. Todas estas ideas de un Dios que vive y sufre entre los humanos. Mucha gente cree que la cristiandad supuso toda una revolución, pero están muy equivocados. La recreación de la historia de Jesús era solamente el primer paso dentro de la espiritualidad cristiana, el misterio exterior. El significado real era explicado más tarde, cuando el estudiante estaba espiritualmente preparado, por un maestro iluminado. Se impartía una sabiduría mística sobre Dios que iba más allá del dogma. Aunque es cierto que siglos más tarde hubo muchos místicos cristianos que a través de la intuición llegaron a este nivel simbólico más profundo, nosotros como cultura solo nos hemos quedado con los misterios superficiales. Me da la impresión de que nos hemos quedado con la forma, pero que nos hemos perdido la sustancia. 300 años después de la muerte de Jesús, el emperador Constantino le pidió a la Iglesia que formalizara el credo cristiano. El dogmatismo convirtió a Jesús en el Hijo de Dios. ¿Se trata de la conclusión de un proceso a través del cual la forma usurpó al significado? ¿Quién era el verdadero Jesús? El rostro que veremos salir de esta reconstrucción tendrá características muy similares al rostro que tuvo esta persona antes de morir. No paramos de manipular su imagen, de estipular quién y cómo era.
Hace poco, un programa televisivo le retrató como una especie de judío populista de hace 2000 años. Pero, ¿qué datos históricos reales poseemos sobre la figura de Jesús? Estamos convencidos de que hace 2000 años existió un líder sectario judío llamado Jesús, que fue crucificado por una combinación de romanos y judíos, el alto sacerdote y todos sus seguidores. Pero eso es todo lo que sabemos sobre él con seguridad. La única referencia contemporánea que existe sobre él proviene del historiador Flavio Josefo, quien tan solo le dedica unas pocas palabras, aunque cabe la posibilidad de que éstas fueran insertadas mucho más tarde. La Biblia describía a Jesús en minucioso detalle, pero los evangelios varían enormemente entre sí. Por ejemplo, en el momento crucial en el que sus seguidores oyen que el Señor ha resucitado, el Evangelio de Marcos nos habla de un hombre ataviado de blanco contándoselo a 3 mujeres. El de Lucas describe a 3 hombres y 3 mujeres encontrándose con 2 ángeles. En el de Mateo son 2 mujeres que ven al ángel, mientras que Juan nos asegura que es María Magdalena la que ve a los ángeles. Dentro del Nuevo Testamento no hay ningún tipo de consenso sobre el milagro de la resurrección. A finales del siglo II, algunos teólogos argumentaban que no solo estaba Jesús vivo, sino que experimentó toda una resurrección física y que regresó de la muerte de forma corpórea. Esa es la convicción que se ha visto institucionalizada dentro de la religión, pero es algo que no tiene nada que ver con los orígenes del cristianismo. Nos resulta muy difícil hablar sobre el Jesús histórico. Es evidente que los evangelios no se escribieron con fin de reflejar la verdad histórica. No siguen un criterio académico, están escritos como si fuera una biografía, pero su finalidad no es hablarnos del Jesús que existió. Están ahí para comunicar sus convicciones de que este hombre era el Mesías de Dios y para convencer a su audiencia de cualquier manera posible. Los evangelios son un conjunto de enseñanzas religiosas, pero no son documentos históricos. Los evangelios son mitos populares a los que se les ha pretendido dar respetabilidad histórica. La realidad histórica de Jesús es una de sus mayores bazas. Nos dicen, mirad, estamos contando una historia real, pero es muy improbable que los evangelios fueran documentos contemporáneos. Los evangelios fueron escritos en las ciudades del Mediterráneo oriental en griego y por hombres educados, no por aquellos pescadores que, según los mismos, fueron los seguidores de Jesús. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Cristo, cuando el recuerdo de su vida y su sufrimiento ya estaba abierto a interpretación. Se escribieron en una época muy turbulenta, la de la Revolución Judía y la destrucción total de Israel a manos de los romanos, quienes liquidaron a cualquier persona que pudiera haber conocido al propio Jesús. Marcos, Lucas y Mateo escribieron sus evangelios más de 2 generaciones tras la muerte de Jesús. El cuarto, el Evangelio de Juan, se escribió casi 3 generaciones más tarde, pero estos no fueron los únicos evangelios. Sabemos que los seguidores de Jesús leían muchos tipos de evangelios. Los leían, los escribían y además también le prestaban atención a otro tipo de escritos. Epístolas, poemas, himnos y todo ese tipo de cosas. Hoy en día la cristiandad nos parece una religión muy diversa. Tenemos baptistas, ortodoxos rusos, calvinistas, católicos. ¡Cuánta variedad! Pero si volvemos atrás hasta el siglo I, es probable que esta variedad fuera todavía más grande. Aún no existía un canon fijo sobre las escrituras del Nuevo Testamento y por tanto no había ningún credo fijo bajo el cual unir a todos los cristianos del mundo. Me parece un hecho fascinante que todos estos grupos que podríamos englobar dentro del cristianismo poseían aún más diversidad de sus homólogos contemporáneos. Jesús, sus compañeros y sus primeros seguidores eran todos judíos, cristianos judaicos. Las costumbres y el credo de estos cristianos originales, tan próximos al auténtico Jesús, se han perdido con el paso de los siglos. Pero últimamente han aparecido algunos documentos que quizás pueden arrojar algo de luz sobre sus creencias. Gilles Quispel ha jugado un papel fundamental a la hora de reafirmar su validez. Las revelaciones que contienen son sorprendentes. Los cristianos judaicos no dicen nada sobre el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay concepción divina.
no hay resurrección.